Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Arderius y soy la directora del CAIF, del Centro de Acompañamiento Integral a la Familia, de la Universidad Francisco de Vitoria. Y es desde aquí, desde mi experiencia como psicóloga sanitaria, como terapeuta familiar, experta en abuso sexual, donde voy a comentarte en mi exposición cómo y cuándo derivar al psicólogo. Cuándo va a ser necesario que tú como educador pues podamos trabajar en equipo y derives a tus alumnos a una atención terapéutica. Bueno, pues no todos los niños son iguales, estamos todos de acuerdo. Algunos en sus diferentes etapas evolutivas pues van teniendo sus dificultades. Es verdad que no por esto hay que recibir una intervención terapéutica desde el inicio. En un primer momento habrá que observar y ver cómo esta situación va evolucionando, darle permiso al niño de que efectivamente de manera unilateral pues vaya desarrollando sus habilidades y sus capacidades, ya que no todos, como repito, lo hacemos al mismo ritmo. Es habitualmente cuando los padres, vosotros educadores, detectáis que algo no funciona bien, pues cuando ahí ya sí que hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Y ya hay que tomar cartas en el asunto. Si veis además que esta situación le afecta a la hora de desarrollarse en su vida cotidiana, pues bien porque a lo mejor a nivel académico esté retrasado o porque no se pueda integrar con sus compañeros o porque en casa tenga comportamientos disruptivos. Es decir, que yo creo que sois vosotros los que lo vais a poder detectar en comparación con otros niños, por ejemplo, de la clase, ¿no? Cómo se comportan habitualmente. Bueno, pues como no todos somos iguales, a lo mejor hay que hacer un diagnóstico y ahí ya los psicólogos o el departamento de orientación del colegio puede echaros una mano en una primera evaluación de esos comportamientos que os decía como iniciales. Es decir, primero tenemos que hay una serie de síntomas o una serie de comportamientos que el niño hace, como puede ser pues a lo mejor comportamientos disruptivos, problemas con la alimentación, miedos repentinos, aislamiento. Bueno, esos serían como los primeros síntomas. Después pasaríamos a, si detectamos que esos síntomas se mantienen y afectan a su entorno, en el entorno habitual del niño, pasaríamos a realizar una evaluación profunda de eso que sucede. Y si efectivamente después hay un diagnóstico, pues ya tenemos que ver cómo actuar. Tú como educador seguro que no tienes tiempo a poder dedicar a ese niño todo lo que te gustaría para poder acompañar en ese proceso, ¿no? Todos los niños, todas las personas, en definitiva, cuando nos sucede algo necesitamos tiempos de escucha, tiempos para que nos comprendan, para que nos expliquen qué nos está pasando. Y esos tiempos de escucha y de comunicación pues tienen que ser individuales, específicos, únicos, sin prejuicios y afectivos. Y yo me pongo en tu lugar y que con 25 o 28 alumnos en clase quizá no puedas dedicar todo el tiempo que te gustaría a valorar esa situación, a ver cómo esto está afectando en su vida cotidiana. Entonces ahí es donde los psicólogos podemos ayudaros. Voy a pasar a explicarte cómo funcionan los comportamientos y esos síntomas a los que estoy haciendo referencia. Mirad, bueno, esta es la imagen de un iceberg y esta sería el agua. Aquí tenemos la parte que se ve y aquí lo que no se ve. Como bien te decía antes, arriba del todo tenemos esos síntomas. Hemos hablado de dificultades para concentrarse, puede ser aislamiento, puede ser que esté un poco triste, puede ser que le falte dificultades de concentración,
o memoria, problemas con la alimentación, ¿vale? Esto sería lo que se ve. Después hemos quedado que habría que hacer una evaluación y ahí ya pondríamos un diagnóstico. Hay ocasiones que es dislexia, hay ocasiones que es depresión, hay ocasiones que es anorexia, ¿vale? Es decir, a esto se le busca una causa y un nombre. Bueno, pero no nos podemos quedar ahí. Es decir, cada niño, cada persona, dentro de nuestras dimensiones, desde lo bio, psico, socio, espiritual, tenemos que abordar y ayudar y acompañar a la persona en todas y cada una de esas dimensiones. Mi consejo para hacer esta evaluación, o lo que yo creo que es importante, uno es que se realice un buen diagnóstico. ¿Por quién? Pues por los profesionales adecuados para ello. A lo mejor es un neurólogo, a lo mejor es el pediatra, a lo mejor y esto puede realizarse dentro del colegio, o a lo mejor es necesario recurrir a un psicólogo externo de vuestra confianza que trabaje, en mi opinión, con todas estas dimensiones que yo os estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor detrás de unas dificultades de concentración o en un aislamiento o en un problema con la alimentación, efectivamente se hace este diagnóstico. Pero no solo podemos o debemos intervenir a lo mejor desde lo farmacológico o desde lo puramente conductual o comportamental, porque detrás de eso están esas otras dimensiones de la persona que son fundamentales, lo relacional y lo espiritual. Y ahora vamos a pasar a definir cada una de ellas. A ver, desde lo biológico es muy claro que efectivamente llevamos a ese niño a que prescriba una intervención farmacológica y también pueda haber esa intervención. Pero ¿cómo afecta esto a ese niño? Al concepto que tiene de sí mismo. ¿Cómo afecta eso a la familia? Este diagnóstico, ¿cómo lo lleva la familia? ¿Qué expectativas tienen unos padres sobre ese niño que recibe este diagnóstico? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué significa para ellos como padres? ¿Cómo va a hablar de ello con el resto de los hermanos? Porque si un niño está mal, la familia está mal. Y si la familia está mal, probablemente ese niño también esté mal. Entonces es ahí donde encontramos que un psicólogo puede ayudar y ayuda a definir qué papel y qué variable tiene esos comportamientos en cada una de las dimensiones de la persona. Probablemente es ahí donde un niño se cuestiona ¿quién soy yo con esta nueva etiqueta, con ese nuevo diagnóstico? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿A qué estoy llamado a ser? Y por último, y para mí lo más importante, ¿soy digno de ser amado? Entonces, es verdad que ahí tenemos que ser en muchos casos los psicólogos los que no nos quedemos solamente con los síntomas. Obviamente daremos habilidades, daremos pautas, amortiguaremos el impacto habitual que esta situación está teniendo en el niño y mejorará su rendimiento y mejorará su comportamiento y disminuirá su malestar, su ansiedad, su angustia, ¿vale? Pero hay que ir más allá de esta etiqueta, porque a lo mejor esta etiqueta es errónea o a lo mejor esta etiqueta varía a lo largo de los años, pero sin embargo esto, que es lo fundamental, que es lo que no se ve, que está debajo del agua y que efectivamente hay que trabajar desde la estructura de la personalidad, desde la estructura del cómo un niño se va desarrollando, del concepto que tiene de sí mismo,
de cómo se va a relacionar con los demás, de si se siente digno de ser amado. Esto es lo fundamental en el desarrollo de un niño y por lo tanto hay ocasiones en las que los profesionales que podemos ayudar pues por el seguimiento continuo, por el tiempo que tenemos, por los conocimientos sobre la base sistémica de toda la familia, sobre las circunstancias que rodean a todo lo demás, lo espiritual, el quién soy yo, el para qué estoy haciendo ciertas cuestiones, el trabajar con el resto de miembros de la familia. Es decir, este concepto general que hay que ver de la persona a todos los niveles, quizá los centros educativos o solo los padres, pues no se puede trabajar pues, o por falta de conocimientos, de formación, de especialización, de aspectos básicos, pues como os decía antes, ¿no? Que los niños, hay muchos niños en un aula y no podéis dedicar todo lo que cada niño necesita. O sea, que eso es fundamental. Una buena derivación implicaría el que en el momento en que a mí como psicóloga me llega un niño con una problemática concreta, para mí sois imprescindibles. ¿Por qué? Porque sois los ojos que yo no puedo ver y que yo no tengo cuando ese niño sale de mi consulta. Es decir, para mí voy a necesitar que familia, colegio y profesional y terapeuta vayamos de la mano para trabajar todos esos aspectos de la dimensión del niño como ser humano, ¿no? Esas son las dimensiones fundamentales de la persona y que es muy difícil trabajar paralelamente. Hay otras limitaciones que también yo creo que son fundamentales y es que necesitamos conocer los comportamientos posteriores y una vez que se hace ese diagnóstico hay que conocer y trabajar personalmente con el niño en toda su evolución, es decir, ese acompañamiento no puede ser específico pues, del curso en concreto en el que se encuentra ese niño, sino que hay que hacer un acompañamiento evolutivo a lo largo de todas las etapas, ¿no? Para que de esa manera se pueda pues acompañar y hacer ese seguimiento según las variaciones que va habiendo, ¿no? Por ejemplo, y os pongo ya ejemplos concretos de mi experiencia, en un porcentaje muy elevado, pues casi del 70% de los casos, detrás de una anorexia nerviosa hay un abuso sexual en la infancia. Por lo tanto, es ahí donde una persona, un niño, que crece con ese abuso, en muchos casos oculto, encapsulado, olvidado para poder funcionar, se plantea cómo le han querido. Y una vez que se plantean cómo le han querido y va creciendo con esa herida afectiva fundamental en la persona, pues es ahí donde hay que seguir trabajando. Y si se hubiese trabajado desde el inicio en la detección y en la prevención, ahí hubiésemos podido reparar con tiempo y prevenir estos trastornos posteriores, estas etiquetas posteriores. Por lo tanto, tenéis una visibilidad fundamental, que es en la detección de las señales, que esto es lo que vosotros veis desde que los niños son muy pequeños, en la detección. Por lo tanto, la derivación, para mí como psicóloga y vuestro trabajo, es fundamental. Si poco a poco educamos o que pretendemos educar niños felices, niños resilientes, donde sean capaces de superar estas dificultades y de la vida cotidiana, que en muchos casos está, pues que tiene algún tipo de dificultad en la lectoescritura, dificultad en las habilidades sociales, en la relación con los demás, bueno, pues mejoraremos sustancialmente la calidad y sobre todo el concepto que un niño tiene, ¿no? Por lo tanto, os quería hacer énfasis en estos aspectos fundamentales. Por una parte, en las 4 dimensiones de la persona, lo bio, psico, socio, espiritual, que se haya efectivamente una derivación correcta
en el momento en el que observamos los síntomas y cuando tenemos un diagnóstico correcto. Pero que no nos quedemos con solo esto, sino que hay que trabajar la estructura y el significado que lo que se ve afecta a los demás. Por otra parte, que efectivamente vosotros sois fundamentales en el papel educativo del niño, en el concepto que tiene de sí mismo, y también os propongo el que observéis cómo esta situación os interpela a vosotros, cómo ese niño se relaciona con los demás y cómo le miráis, ¿no? Ahí hago mucho hincapié en la mirada que los profesores tenéis y la importancia de la mirada que vosotros los profesores tenéis sobre los alumnos, porque así es cuando un niño se puede llegar a sentir verdaderamente querido, verdaderamente seguro, verdaderamente digno de ser amado. Y a esto, si lo acompañáis de estas variables que os estoy diciendo, haréis crecer fundamentalmente el concepto que uno tiene de sí mismo, aún con esta etiqueta, aún con estos comportamientos que en un primer momento son las señales que os hacen detectarlo, ¿vale? Dicho todo esto, la parte positiva es que, bueno, y también mi experiencia trabajando en un centro interdisciplinar con psicólogos, psiquiatras, logopedas, nutricionistas, esto hace que la persona sea vista en todas estas dimensiones. Es decir, que también en esa derivación al psicólogo tengáis en cuenta bueno, pues lo fundamental de esa intervención integral. Para mí ha sido fundamental cómo hemos llevado a cabo intervenciones con niños donde logopeda, nutricionista y psicólogo, por ejemplo, hemos abordado pues, una dificultad, por una parte de una dificultad en el habla, pero por otra parte un niño que por la ansiedad no estaba comiendo, por el miedo a quedar en evidencia delante de los demás, y como el psicólogo, trabajando junto con el profesor, porque es quien ve al niño comiendo en día a día en su colegio, pues se logró que este niño a todos los niveles pudiera salir adelante, fortalecer su autoestima, crecer, integrarse, ¿vale? O sea, que algo que parece evidente, pues a veces no lo es tanto, ¿no? Por la disponibilidad de recursos materiales, humanos, ¿vale? Bueno, yo creo que esto ha servido para tener un panorama, como os decía, de lo que es la visión integral de la persona, lo que es cómo funcionan el comportamiento humano, los propios diagnósticos, ¿no? Lo que se ve y lo que a lo mejor en un momento determinado es disruptivo y son señales que nos hacen llamar la atención, pero por otra parte lo que no se ve. Y ahí es en esta parte donde los educadores, pues quizá hay ciertos límites, ¿no? Y siempre hay que ir a valorar esta parte, porque si no, ponemos parches y se queda cojo, ¿no? La intervención realizada. Yo, la verdad, creo que yo sin vosotros no sería nada, y vosotros sin los psicólogos, sin los psiquiatras, sin los logopedas, sin los nutricionistas, sin los fisioterapeutas, es decir, otras profesiones, pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, con esto espero haberos explicado la importancia de una buena derivación, de una buena detección de estas señales, de un buen diagnóstico, y no quedarnos solo en la punta del iceberg, en solo lo que se ve, sino ir a ver como lo fundamental de la base, de la estructura del yo, de la estructura de la personalidad, del concepto que tengo de mí mismo, de cómo esto afecta a una familia, cómo los padres se ven cuestionados, qué expectativas tienen puestas en ese hijo, cómo ellos transforman o pueden llegar a transformar también la mirada que ese niño tiene de sí mismo, y por lo tanto educar desde la afectividad para también que un niño se sienta querido,
sepa quererse, sepa cómo querer a los demás, porque esa es la base fundamental de formar niños felices, niños sanos, niños resilientes y niños que sepan superar las dificultades de la vida cotidiana. Bueno, yo creo o espero que con esto haya quedado claro y que sepáis como padres, como profesores, como educadores, saber cuáles pueden llegar a ser vuestros límites y saber cuándo derivar a un psicólogo. Muchas gracias.